¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto esta noche que nos acompañe en los estudios José María Tojeira, director del IDUCA, a quien le damos la más cordial bienvenida. Padre, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, padre, ¿usted conoció a Rutilio Grande o cómo llegó a escuchar de él en los años que ya está usted en Centroamérica? Sí, mire, yo no conocía a Rutilio Grande porque yo llegué a Honduras en 1969, pero a nivel jesuítico los jesuitas hondureños dependíamos de Estados Unidos. Entonces, pues, no conocía al resto de los jesuitas de Centroamérica, pero dirigía una radio y, por supuesto, me impactó la noticia de la muerte de él. Y a partir de ahí es que empecé a enterarme de su vida y luego ya en El Salvador, pues, he dado mucho más seguimiento a toda su vida, ¿verdad? Pero sí, ahí sí, la primera noticia fue esa. Yo, al dirigir una radio, tuve entrevistas. Casi no sabía qué decir, solo sabía que habían matado a un jesuita, ¿verdad? Y bueno, fue una cosa incluso con algún aspecto un poco cómico o especial en aquel entonces, a pesar de la tragedia, porque me preguntaban en una radio hondureña qué íbamos a hacer los jesuitas si seguían matando jesuitas. Y yo dije que todos los jesuitas de Centroamérica nos íbamos a venir a El Salvador si mataban a algún jesuita más. Y entonces me dijeron, ¿cuántos jesuitas son? Yo no sabía cuántos eran. Dije 400. Debían ser unos 200 o 200 y poco, ¿verdad? Y bueno, el desenlace, el jefe de Centroamérica nuestro, el jesuita, me dijo, mira, es decir, tienes que prepararte un poco más cuando hables de estos temas y tal. Y me dijo, pero bueno, te salió bien esta vez, porque cuando fui a hablar con el presidente Romero de aquí de El Salvador, ¿verdad? Un general, pues parece que el presidente le dijo, no van a matar más jesuitas. Bueno, le dio garantías de seguridad y le dijo después, bueno, pero quiero pedirle un favor. Por favor, que no vengan los 400 jesuitas aquí a El Salvador, ¿verdad? Bueno, una cosa ahí curiosa, pero sí, accidental, ¿verdad? Pero sí, el conocimiento es más posterior, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, ¿qué año ya llega usted a El Salvador? Yo llegué el 85 a El Salvador, en plena guerra civil. La primera vez que fui a Aguilares, al Paisnal, fue el 87 cuando se celebraban 10 años, porque cuando llegué decían, bueno, es un poco peligroso ir solo, etcétera. Y ya el 87 sí, pues se pidió permiso para ir y fuimos todos los jesuitas que estábamos aquí en El Salvador a celebrar una misa en el Paisnal, ¿verdad? Y sí es la primera vez que vi la tumba, etcétera, en el 87. Es que le pregunto eso y usted lo pone en el contexto porque hemos estado haciendo reportajes en la zona también con nuestros equipos y la gente pues muy contenta de la beatificación, pero dice, mire, no es lo mismo cómo lo vemos ahora o cómo lo vamos a celebrar en ese entonces, dice, uno pasaba por donde había ocurrido y tenía que pasar rápido, uno no podía estar dejando flores o hacer algún tipo de conmemoración porque se volvía un peligro hacerlo. Entonces era como bien en silencio, bien personal, a diferencia de cómo lo podemos hacer ahora. Sí, eso es real, sí, porque yo me acuerdo del 87, cuando fuimos en un autobús de todos los jesuitas que estábamos aquí en El Salvador, y al llegar allá, pues sí, bueno, habíamos avisado y pedido permiso y todo, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de sospecha pero a pesar de eso, bueno, estaba allí el ejército en el Paisnal
y nos revisaron uno por uno antes de entrar en la iglesia, ¿verdad? Es decir, un modo más tenso, ¿verdad?, de celebrarlo. Y lo celebramos con mucha alegría. En aquel entonces había más tensión, sí, durante la guerra, claro. Ahora, son procesos, por ejemplo, lo de la beatificación, que llevan mucho tiempo. No son procesos rápidos, hemos conocido muchas causas que tardan años y años, a veces ya más allá de los mismos postuladores de la causa, lo retoma otro. O sea, y en el caso de nuestro país, pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ver cerca procesos, el de Monseñor Romero, San Oscar Romero ahora, y estos 4 que estaríamos conociendo también próximamente. ¿Qué significa esto para nuestro país? Bueno, primero una pequeña cosa que efectivamente, ¿verdad? Sobre todo el de Rutilio, yo siento que ha ido bastante rápido por la categoría de mártir, ¿verdad? Que no necesitan un milagro y hay menos investigación, etcétera. Hay investigación sobre la vida, pero el martirio, es decir, el entregar la vida al servicio de la gente, crea una rapidez mucho mayor, ¿verdad? En el caso de Romero, a pesar de ser mártir, sí se tardó un poco más, ¿verdad? Porque yo recuerdo en 1990, en el aniversario de Romero, fue cuando Monseñor Rivera abrió la causa a nivel diocesano, luego pasó a Roma, y bueno, desde el 90 hasta hace unos pocos años, sí, bueno, no fue lento, fue rápido, pero tardó un poco más que lo de Rutilio, ¿verdad? Para llegar a la beatificación. Yo creo que lo que significa para nuestro país tiene un doble sentido, ¿verdad? Es decir, uno, bueno, es una realidad yo diría que de, bueno, sano orgullo, ¿verdad? Para el país. Es decir, hay gente en el país tan convencida de sus creencias, tan convencida de su fe, que puede dar la vida en esa fe al servicio de Dios y del prójimo, ¿verdad? Es decir, el tener gente con esa capacidad, ¿verdad?, de actuar y de vivir según su conciencia, según su fe, sin miedo a la muerte incluso, o aunque tengan miedo, pero superando el miedo, yo creo que es un orgullo para el país, ¿verdad?, ver esto. Por otro lado, yo creo que también hay, pues una especie, yo diría, de advertencia, ¿verdad?, o algo así, o estímulo también para actuar, en el sentido de decir, miren, si queremos un mundo con más justicia, hay que abundar más en estos valores de solidaridad, de servicio a los más débiles, a los más pobres, etcétera. Tenemos que crear un mayor respeto a la igual dignidad de la persona humana, ¿verdad? Es decir, este es el camino que nos han enseñado esta gente valiente y es el camino que hay que seguir, ¿verdad? Es decir, dentro de nuestro país, cada uno de distintas maneras, ¿verdad? Pues no todos tenemos que actuar de la misma manera, pero sí esa preocupación por los más pobres y sencillos, yo creo que queda como el gran mensaje de la vida de tanta gente, ¿verdad? Porque son muchos los mártires. Ahora se hablaba de que quieren empezar ya a nivel de conferencia episcopal un nuevo proceso de beatificación de mártires, contando a muchos de los sacerdotes que fueron asesinados y religiosas y algunos laicos, etcétera, ¿verdad? Están todavía dialogando entre ellos, pero ya parece que está la decisión bastante avanzada. Una característica que me estaban diciendo algunos sacerdotes que marca, digamos, a los mártires en El Salvador es que han tenido algún tipo de relación con la Eucaristía. Es decir, Monseñor Romero, pues obviamente presidiendo, Fray Cosme Espesoto arrodillado frente al Santísimo, en el caso de Rutilio y los colaboradores, iban a celebrar una Eucaristía. Entonces tiene como una característica bien particular. Esto tiene un simbolismo. Bueno, yo creo que la Eucaristía es el sacramento fundamental de la vida cristiana, ¿verdad? Es la presencia del Señor entre nosotros y esta relación especial con la Eucaristía, en general de los sacerdotes, pero de los mártires también en particular, yo creo que es
un símbolo o un dato que tenemos ahí de la profunda motivación religiosa que tenían nuestros mártires cuando predicaban, cuando denunciaban injusticias, cuando se acercaban a los pobres, cuando trataban de desarrollar la conciencia y el empoderamiento de su dignidad, ¿verdad? En el mundo de la pobreza campesina en aquel entonces, ¿verdad? Como hacían muchos de ellos. Yo creo la defensa también de Cosme se cuenta que cada vez que detenían a alguien, él iba a tratar de defenderlo, etcétera, cuando lo defendían por motivaciones políticas, como pasaba en aquel entonces, ¿verdad? Entonces digo que todas esas actividades al final no eran actividades simplemente humanitarias o simplemente políticas, sino actividades que provenían de la fe profunda de la gente, ¿verdad? De los mártires, que estaban tan vinculados con Jesucristo a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Eso es real, sí. El padre Rutilio se esforzó mucho por la formación de hombres y mujeres laicos. Sí. Destaca mucho eso, las publicaciones en la palabra de Dios, tal cual dicen, lo hacía de esa forma tan dedicada como en el seminario. Así como a los seminaristas lo hacía por vocación, también casi la misma intensidad era decir, no, a la gente también hay que formarla, también hay que educarla en la palabra de Dios. Y iba a las comunidades, eso fue una característica muy especial de él. Sí. Él en realidad yo creo que le movió, bueno, él tenía una vocación grande de formación de sacerdotes, ¿verdad? Y los orientaba especialmente hacia el servicio a la gente, la cercanía a la gente, la igualdad con la gente, ¿verdad? La cercanía humana y de servicio, ¿verdad? Y yo creo que llegó un momento en que él pensó, ¿verdad? Así me lo decía uno de sus compañeros, que dice, bueno, yo estoy diciéndole a la gente cómo tiene que trabajar, pero encerrado aquí en el seminario, ¿verdad? Aunque los llevaba a lugares distintos para que practicaran su pastoral, su trabajo, etc. Pero dice, todavía estoy muy encerrado. Y entonces decidió, dice, bueno, pues lo que estoy predicando tengo que vivirlo. Y entonces pidió al arzobispo de entonces, Chávez y González, que le diera una parroquia, ¿verdad? Y dejar el seminario para todo lo que había él explicado, tratar de vivirlo en la práctica. Y ciertamente se preocupó mucho del laicado y de que el laicado tomara conciencia de su dignidad, de su fe cristiana, de sus responsabilidades, etc. Y de hecho hay un detalle muy bonito de la vida de él. Él empezó a animar a la gente a leer sobre todo los evangelios, la vida de Jesucristo, y a partir de la vida de Jesucristo ir sacando conclusiones de, bueno, cómo hay que portarse en la vida, cómo hay que actuar, etc. Y entonces mucha gente empezó a preocuparse por aprender a leer, porque en aquel entonces había un analfabetismo muy fuerte, ¿verdad? Y entonces también en la parroquia pues desarrolló un programa de aprendizaje de leer, ¿verdad? De alfabetización. Entonces fue una mezcla, ¿verdad? De lo humano y lo religioso, muy bonito y muy interesante, ¿verdad? Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con José María Tojeira, director del IDUCA. Y bueno, mañana es ya, estamos a horas, podemos decir, ya de la ceremonia de beatificación en la plaza, nuevamente en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Ahora todavía los últimos preparativos, comienzan a llegar algunas comitivas pues, que pudieron llegar. En sí, padre, no es un acto, es una misa solemne dentro de la cual, de la celebración eucarística, hay un espacio de aproximadamente más o menos 15 minutos, donde hay un rito donde se declara a estas personas, dos sacerdotes, dos laicos, como beatos. ¿Es así? Sí, así es, sí. Y se hace también una pequeña procesión con unas reliquias de ellos. Es decir, que llegaron ayer, por cierto, fueron trasladadas ya a la parroquia. Que es un recordatorio un poco de la muerte martirial de ellos, ¿verdad? Ese es el esquema. Pero sí, ahí se lee cuando se proclama que son beatos,
se lee un pequeño historial de la vida de ellos. Ahí estamos viendo en pantalla, padre, las reliquias, por ejemplo. Esta es parte del pañuelo. Sí, es un pañuelo del padre Rutilio que llevaba en el momento que lo mataron y se manchó con su sangre, ¿verdad? Sí, hay varias cosas de él que se conservan. Hay también una camisa que la que llevaba, que está horadada por los tiros que recibió. Pero esa no la considero, digo, es una reliquia también, pero la gente, bueno, pues nuestra gente es muy cariñosa y al ver la camisa, pues así tan estropeada, ¿va? Por la sangre, la lavaron. Es decir, el pañuelo en cambio se conservó con la sangre original y por eso hemos preferido poner el pañuelo, ¿verdad? Ok, ahora, el acto en sí, estos 15 minutos o la celebración eucarística, es celebrada por una persona que es designada por el Papa, me estaban diciendo. No digamos, no es la conferencia episcopal o que nuestro país diga, mire, mejor que sean 2 sacerdotes o con celebrar, sino que viene con una autorización del Vaticano, que puede ser un sacerdote nacional o podría haber enviado el Vaticano a alguien de Roma por mencionar algo. Sí. Por ejemplo, en la beatificación de Romero vino el cardenal encargado de la causa de los santos, se llama, ¿verdad? Pero ahora con todo esto de la pandemia, etcétera, más delicados los viajes, y le han pedido al cardenal Gregorio Rosa que sea él el delegado del Papa, ¿verdad? Directamente. Y además, bueno, el cardenal Rosa Chávez tiene una historia de cercanía con el clero, conoció a Rutilio, por supuesto, y fue Rutilio, trabajó mucho en el seminario, y cuando el seminario se trasladó a la conferencia episcopal, pues el primer rector del seminario fue el padre entonces, ¿verdad? Rosa Chávez, ahora cardenal. Entonces, digo, había una relación ahí clara y fue alumno también de Rutilio, ¿verdad? El cardenal. Entonces sí hay una conexión fuerte, ¿verdad? Entre el cardenal y Rutilio. De manera que a mí me parece una excelente delegación en el cardenal Rosa. Llamaba la atención también algunos detalles del templete. Ahí estamos viendo una de las infografías que fueron dadas a conocer de forma oficial por la iglesia de cómo va a estar. Y los que hemos tenido pues la oportunidad de pasar, vemos ya la construcción y todo. Y llama la atención la belleza arquitectónica de cómo se está elaborando, pero tiene un techo de paja. Y esto tiene un simbolismo especial de humildad. Manda un mensaje a las personas que lo vamos a ver o los que van a estar ahí presentes. Sí. Además que los 4 mártires, ¿verdad? Bueno, eran de 4, yo diría que también Cosme Espesotto, eran de extracción campesina, porque Cosme era italiano, pero sí de extracción campesina, y por supuesto Rutilio era de Ciudad Barrios, ¿verdad? Y perdón, del Paisnal, era del Paisnal. Estaba pensando en Romero, en Ciudad Barrios. Era del Paisnal, que es una comunidad campesina y muchos de sus parientes eran campesinos, etcétera, y los 2 que le acompañaban, pues también. Entonces yo creo que ese techo de paja nos recuerda el compromiso de ellos con un mundo que ahora es más reducido, pero que en aquel entonces era el 80% de la población salvadoreña o 70%, ¿verdad? Es decir, entonces es un recordatorio de la unión con el pueblo salvadoreño también, creo yo, además de la humildad y la sencillez de ellos, ¿verdad? Que estaban plenamente metidos en ese mundo. Ahora, hay una cantidad de personas aproximada de 6.000 las que se espera, por lo menos en el frente, dentro de los cuales están personas que vienen del Paisnal, de Aguilares, conferencia episcopal, obviamente, y algunas delegaciones también. Llegaron unos de Italia por Fray Cosme Espesotto también. Se ha invitado cuerpo diplomático, se giró invitación también al presidente de la República, pero está fuera del país. No sé si vayan a enviar a una representación, pero es una logística también bastante grande para desarrollar un evento de esta naturaleza. O sea, desde detalles como el sonido, para que todos los asistentes puedan escuchar la misa. Sí, ¿no? Y en esta ocasión más compleja todavía, a pesar de que el número va a ser inferior,
pero más compleja que la beatificación de Monseñor Romero, porque en este momento todos los que van tienen que ir con invitación. Okay. Es decir, y tienen que presentar, va a haber una especie de cerco policial, digamos, en el que se va a exigir la presentación de unas tarjetas de invitación. Y efectivamente entiendo que se han hecho circular entre 5.000 y 6.000 tarjetas. Pero sí hay un número limitado por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y más en estos momentos que se quiere tener, pues bueno, todos los requisitos de precaución adecuados, ¿verdad? Dado el número de contagios que hay en el país ahora. La cantidad también de expectativa que esta noticia genera en el mundo. Había delegaciones del Vaticano que también querían venir y que han dicho que van a estar pendientes por reportes que he visto en Rome Report y otras noticias del Vaticano, que van a estar pendientes de la transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas. Es otro grupo muy grande que le va a dar seguimiento, o la misma población salvadoreña, pues que no tiene la tarjeta y que dice yo quiero vivirlo también. Está en las redes sociales, Televisión Católica, hay formas también para que la población pues pueda vivirlo desde sus hogares. En muchas iglesias vamos a poner con un cañón de esto de proyección en pantalla, vamos a poner la transmisión de la ceremonia, ¿verdad? Para que la gente pueda ir y también pues sentarse en un lugar con las debidas precauciones, etcétera, ¿verdad? Hay un dispositivo de cierre bastante amplio, todos los contornos de la Plaza al Divino Salvador del Mundo, que va a ser cerrado. Bueno, ahí tenemos el croquis también en pantalla. Va a ser cerrado, por cierto, para los que nos están sintonizando ya en unos minutos. A las 9 de la noche estará iniciando este dispositivo de cierre y se va a habilitar, pues, quizá 1 hora o 2 horas después de finalizada esta sesión, esta misa solemne el día de mañana, que básicamente andará durando hora y media. Casi 2 horas. Casi 2 horas durará. Yo diría que 2 horas. 7 de la noche, pues más o menos podría estar por finalizar, y de todo lo que desmontan el perímetro, para tomarlo en cuenta, porque algunas personas pues tendrán que salir de casa, tienen que tener en cuenta que estará cerrado todos los alrededores. Es un anillo de seguridad también por los invitados que estarán llegando y todo, y evitar las aglomeraciones de personas que más de algunos dirán, no tengo tarjeta, pero voy a tratar de llegar a ver si me puedo sentar. O sea, conociendo, va a haber gente que va a tratar de llegar así. Sí, eso sí es real. Ahora, padre, es una oportunidad importante también, un mensaje importante para reconciliación en nuestro país. Es un momento que debe de vivirse, a aprovechar esta coyuntura para unir sociedades. Mire, antiguamente, ¿verdad? Estamos hablando de hace 1600 años, ¿verdad? Uno de estos santos que llamamos padres de la Iglesia decía que, hablando de los mártires, decía él, lo que ayer, es decir, en tiempos pasados, lo que ayer recordábamos con llanto, hoy lo celebramos con alegría. Es decir, y yo creo que eso sigue siendo una gran verdad, ¿verdad? Es decir, que claro, cuando matan a Rutilio hay llanto, hay desesperación, hay indignación también, pero hoy lo celebramos con alegría, diciendo, bueno, este es un ejemplo de generosidad, de servicio, etcétera. Y claro, cuando hay un ejemplo de generosidad y servicio y se celebra con alegría, pues hay una invitación a todo el mundo a trabajemos así. Y una invitación a todos es ya, de hecho, un camino de reconciliación. ¿Sí? Todos tenemos la alegría de saber, hay gente buena en nuestro país que ha amado, que ha servido, que ha dado la vida por los demás. Y decimos, bueno, celebremos eso. Pues bueno, comprometámonos también todos juntos con eso, ¿verdad? Reconciliemos diferencias. Es decir, siempre puede haber desigualdades y diferencias, ¿verdad? Pero tener objetivos comunes, ¿verdad? De generosidad, de servicio, eso yo creo que es un ideal que debemos participar todos en él, ¿verdad? Y eso es lo que reconcilia al final, el deseo de servir a la gente, de hacer el bien, de crear una sociedad cada vez más fraterna. Pues eso es un camino de reconciliación, creo yo, estupendo, ¿verdad? Y que los mártires nos invitan a ellos.
La Iglesia siempre ha estado involucrada en estos procesos, incluso a través de la figura del mismo Papa, haciendo llamados a las zonas de conflicto, por ejemplo, en nuestro país participando de acuerdos de paz, de diálogo. Me acuerdo en 80 o 90 buscando concentración entre la oposición y el mismo gobierno. O sea, siempre ha habido una promoción hacia el respeto y el diálogo, aunque hayan opiniones divididas. Sí, eso sí. Siempre el tema de la paz. Bueno, todos los años la Iglesia celebra el 1 de enero la Jornada Mundial de la Paz y hay un mensaje del Papa, la paz. Esta vez el Papa pedía que hubiera más diálogo entre generaciones, que hubiera trabajo digno, que la educación se profundizara, ¿verdad? Es decir, como elementos y caminos hacia la paz, pero la Iglesia siempre ha estado muy comprometida con el desarrollo de la paz. Incluso en los tiempos bárbaros de las cruzadas y todo esto, cuando había guerras, pues la Iglesia tenía algunos elementos especiales, por ejemplo, la tregua de Dios, que le llamaban, es decir, que en medio de todos los pleitos y guerras, decía, bueno, pues los domingos al menos que haya paz, ¿verdad? Es decir, siempre buscaban mecanismos de paz, incluso en aquellos tiempos, como digo, que eran muy especiales, ¿verdad? Pero en general en la modernidad la Iglesia siempre ha estado contra la guerra y ha estado contra el odio entre hermanos, siempre ha querido reconciliación. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Padre, a nadie sorprende en la Iglesia conocer de procesos de beatificación, de canonización, de mártires o personas que han tenido una vida extraordinaria vinculados a la Iglesia, sacerdotes, religiosas, pero de laicos como que no es tan común. Y sobre todo la historia de estas dos personas que acompañaban a Rutilio, que es que le piden un aventón, y les dice que no porque es peligroso, luego se los encuentra en el camino, lo sube y más adelante pues se da el martirio de todos. Algunos dicen, no, si es que no les tocaba, o sea, fue mala suerte, fue casualidad, pueden pensar algunas personas. Y otros dicen, bueno, pero eso fue fortuito, porque la Iglesia viene y dice, a ellos también es un martirio y los van a llevar a los altares. Podría ser alguna pregunta que la gente no entienda. Bueno, realmente el señor mayor que acompañaba a Rutilio lo acompañaba con frecuencia, es decir, era una persona que estaba, digamos, en la misma dinámica de servicio que Rutilio. Y los niños o jóvenes, porque sobrevivieron 3, ¿verdad? Había 3 más que iban en el carro que huyeron por los cañales, ¿verdad? Y volvieron a su casa. Pues los niños era gente también que tenían como plena confianza en el padre, que lo veían y decían, pues él nos lleva. Confiaban en esas actitudes de servicio que nacen de la vida de fe en el Evangelio, en Jesucristo. Y bueno, se unieron a ellos, ¿verdad? En el caminar. Y uno dice, bueno, pues todo el que se une en el caminar, por sencillo que sea. Usted decía una cosa bien importante, ¿verdad? Es decir, que no estamos tan acostumbrados a la beatificación de laicos y laicas. Tal vez este es un fallo, vamos a decirlo así, de nuestra Iglesia Católica, que claro, generalmente pues a los que tienen más protagonismo es a los que se beatifica o canoniza, ¿va? Pero hay 2 cosas, ¿verdad? Miren, la santidad, lo que llamamos santidad, es algo que maneja, según la fe de la Iglesia, el Espíritu Santo. Es el que en nuestros corazones despierta el deseo de servir, amar, hacer el bien, cumplir los mandamientos, todo, ¿va? Bueno, entonces la santidad la maneja el Espíritu Santo. Pero la publicidad de la santidad la maneja la Iglesia. Y claro, al manejar la publicidad, pues normalmente se busca lo más público a veces, ¿verdad? Y se olvida uno de esa santidad permanente que hay en hay muchas más personas santas laicas que curas, o que monjas, ¿entienden? Es decir, ¿por qué? Porque hay muchísima gente buena y la gran mayoría de los cristianos son laicos y son 1.000 millones de cristianos, es decir, y entre curas y monjas no llegamos a 1 millón. Entonces, en alguna hay más santidad ahí, digo,
por puro cálculo Sí, estadístico, sí, sí, ¿verdad? sí. Y de fe, además. Entonces dice, bueno, ¿por qué no hay más santos laicos? Pues yo creo que está la cosa ahí, que la Iglesia a veces se fija demasiado en la publicidad y a veces no investiga tanto la santidad de la gente sencilla. Miren, yo me acuerdo cuando era pequeño, a veces nos decían, hay viejitas, decían que en las aldeas, por ejemplo, cuando alguien se enferma, ellas preparan una sopita de pollo, ponen lo poco o lo casi nada Sí. que tienen al servicio de los demás. Y dice, bueno, estas personas son santas, ¿verdad? Pero nunca se las va a reconocer su santidad porque fue en la aldea y la gente sabía que era muy buena persona, pero hasta ahí, ¿verdad? Dice, pero en el cielo, digamos, pues Dios las honra, es decir, con la misma santidad o mayor que muchos incluso de los que puedan ser beatificados, ¿verdad? Es decir, entonces yo creo que es muy importante que la Iglesia reconozca la santidad en los laicos y laicas. Es decir, y estos laicos en particular, que son canonizados, eran gente buena, es decir, gente buena que amaba lo que el Padre hacía y que quería estar en la misma sintonía con él y acompañarle, es decir, porque a veces un niño, ¿qué puede hacer? Pues acompañar nada más, ¿verdad? Es decir, el Padre va a decir, pues vamos con él y tal, ¿eh? Y aquí nos da jalón, estupendo, y de repente ya me quedo con él y tal. Bueno, es ese deseo profundo de aprender del Evangelio, de estar, bueno, de lo que el Padre hace también, que es servir en el campo del Evangelio. Entonces yo creo que es muy importante que la Iglesia tome esa realidad de la santidad laical y la muestre a la gente, es decir, porque si no, la gente piensa solo los curas o solo las monjas pueden ser santos, y dicen, no, si la santidad es una llamada para todos, ¿verdad? El Concilio Vaticano II, yo creo que hizo en eso un cambio muy fuerte para crear conciencia, ¿verdad?, de que todos estamos llamados a la santidad, de muy diversas maneras, ¿verdad? Es decir, ponía el ejemplo de las viejitas en comunidades campesinas, pero es un profesional, un periodista, etcétera. Es la actitud de servicio, yo creo que es lo fundamental de la santidad cristiana, ¿verdad? Es decir, por supuesto, la fe en Dios y el reconocimiento de Dios como Padre, Jesús como cabeza de nuestra fe, pero eso nos lleva a servir, ¿verdad? Y ahí es donde se desarrolla la santidad. Es muy importante que la Iglesia tome en cuenta eso y a mí me alegra que especialmente, miren, Rutilio era un jesuita, ¿verdad? Y yo efectivamente creo que es santo, ¿verdad? Pero me alegra muchísimo que se reconozca a los dos que andaban con él, porque es valorar algo que a veces se nos ha olvidado un poco, ¿verdad? Que es la santidad de la gente sencilla. Y en la vida ordinaria, que también es muy importante. Padre, ¿cómo es la relación de Monseñor Romero y Rutilio Grande? ¿Cómo se conocieron y cómo hasta llegar a lo que impacta la vida de Monseñor Romero, pues el martirio del Padre Grande? Ahí yo tengo un poco mi teoría, no sé si es muy exacta. La amistad de Rutilio inicialmente fue muy fuerte con Monseñor Chávez y González, ¿verdad? Muy bien. Porque Monseñor Chávez lo conoció de niño, lo invitó al seminario, y aunque él después entró en la Compañía de Jesús, pero conservó una gran amistad. Entiendo que Monseñor Chávez creo que era padrino de confirma del padre Rutilio, ¿verdad? Y Monseñor Chávez también fue la persona que más trató de promover a Monseñor Romero, apreciaba mucho a Monseñor Romero. Y yo creo que eso los unió, ¿verdad? Ser los dos amigos de Monseñor Chávez. A mí me contaban, Monseñor Romero vivió en el seminario, en San José de la Montaña, ¿verdad? Y me contaban algunos padres que vivían allá, cuando Rutilio vivía allá, que Monseñor Romero era muy callado, hablaba poco, etcétera, pero que todas las noches, después de la cena, o casi todas las noches, paseaba con Rutilio cuando hacía buen tiempo, pues por fuera, por la parte de las canchas de fútbol que hay en el seminario, o cuando llovía por los pasillos del seminario, pues platicando una hora y media, ¿verdad? Es decir, yo creo que la convivencia ahí, la amistad con Chávez, los hizo muy amigos personalmente, ¿verdad? A Monseñor Romero. Habían estado en campos muy diversos, porque Monseñor Romero trabajaba en San Miguel, y Rutilio aquí, pero
esa convivencia, cuando Monseñor Romero empieza a vivir en el seminario, yo creo que los hizo muy, muy amigos, ¿verdad? Y de mucha confianza entre ambos, ¿verdad? Es decir, yo creo que tenían un pensamiento muy, muy cercano los dos en la vivencia religiosa, en la fe, en la experiencia también religiosa. Una confianza mutua muy grande. Pero ahí yo creo que fue que se desarrolló, ¿verdad? ¿Y cómo impacta o cómo hace un cambio en la vida pastoral de Monseñor Romero la muerte de Rutilio? Claro, mire, Monseñor Romero era un hombre con un sentido muy profundo hablábamos de reconciliación, paz, etcétera, y él trataba de arreglar las cosas lo más suavemente posible, ¿verdad? Es decir, era muy consciente de los problemas que había, pero bueno, pensaba que el diálogo, etcétera, que tenía que ser como el camino prioritario, ¿verdad? Y la muerte de Rutilio, yo creo que Monseñor Rivera lo decía así, ¿verdad? Es decir, la muerte de Rutilio es la que le convence que es necesario en el país, en aquellas circunstancias, tener una voz más profética, ¿verdad? Es decir, más de denuncia de la injusticia, etcétera. Siempre buscando la reconciliación, ¿verdad? Y siempre buscando la paz, y siempre buscando la conversión del corazón, el cambio de actitudes frente a la violencia, etcétera. Pero de mucho respaldo a las víctimas, ¿verdad? Es decir, yo creo que Rutilio le lleva a esa profecía de defensa de las víctimas de la situación en la que vivía el país. Decían, algunas lecturas decía, no puede haber Monseñor Romero sin Rutilio Grande, decía, le ayudó mucho. Y decían, ¿y cuál es uno de los milagros de Rutilio? Monseñor Romero. Sí, eso lo han dicho. Leí una de esas expresiones también. Sí. Yo creo que incluso el Papa Francisco lo dijo, etcétera, sí. Y yo creo que es eso, es decir, que eran tan amigos y se conocían tan bien y tenían unos ideales tan semejantes que para Romero ver que mataban a una persona buena como Rutilio, que tenía unas excelentes intenciones, que no era un político, que no estaba contaminado de otro tipo de afanes, de prestigio, de fama, de lo que fuera, ¿verdad? Que era puro evangelio, vamos a decirlo así. Es decir, el ver que lo matan, y que lo matan de esa manera, junto con otra gente también sencilla, que no tenía nada que ver con la problemática, digo, más política, ¿verdad? Es decir, o con el manejo político de la problemática. Es decir, yo creo que eso es lo que hace él, que dice, bueno, hay que decir algo, ¿verdad? Hay que tener una voz. Y de hecho, a raíz de eso tomó una decisión que fue polémica ya, incluso dentro de la Iglesia. A mí me parece muy buena la decisión de él, ¿verdad? Pero que fue polémica, que fue decir, este domingo va a haber una misa única para el recuerdo de Rutilio y la misa de cuerpo presente de Rutilio, ¿verdad? Entonces eso alguna gente la puso muy nerviosa dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Pero él lo mantuvo y lo hizo, ¿verdad? Es decir, yo creo que fue el primer gran signo de él de decir hay que tratar los problemas de otra manera, dado él estaba muy preocupado. A mí me contaba Monseñor Urioste que tal vez fue la persona, durante los 3 años que fue arzobispo, la persona más cercana a él y que le ayudó más. Me contaba Monseñor Urioste que él estaba muy, muy preocupado. Ya antes de la muerte de Rutilio, él le había dicho, mire, la situación está muy difícil en el país, Monseñor, ayúdeme, le dijo, por favor. Urioste era vicario, le dijo, siga de vicario, ayúdeme, le dijo, ¿verdad? Es decir, había una preocupación grande, ¿verdad? Es decir, la muerte de Rutilio hace que él diga, bueno, hay que hablar más duro, ¿verdad? Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñanos, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El Papa Francisco en Panamá durante la Jornada Mundial de la Juventud pues dijo que amaba a Rutilio, a quien había conocido a través de la lectura, a quien le había estado dando seguimiento, su forma de actuar, su forma de atender a los más necesitados y su trabajo de entrega. Lo dijo tan claro cuando se lo preguntaron. Sí, el Papa ha manifestado desde muy pronto ese cariño a Rutilio, ¿verdad? Incluso al señor arzobispo, cuando fue a pedirle
el arzobispo que se acelerara la beatificación de Monseñor Romero, a Monseñor José Luis Escobar, ¿verdad? Nos contaba que le dijo, con gusto, yo quiero hacerlo, y además le dijo, tienen otros mártires también, como Rutilio, por ejemplo. Le dijo. Y efectivamente, cuando mataron a Rutilio, él era el provincial, le llamamos nosotros, el superior de todos los jesuitas de la Argentina. Y él mantuvo una correspondencia con el provincial de aquí de Centroamérica, bueno, dando el pésame, pidiendo datos sobre Rutilio, es decir, ya sin ser obispo ni nada, cuando era jesuita nada más, se interesó mucho por la situación de Rutilio, ¿verdad? Es decir, porque él también es una persona con un gran amor a los pobres y con una gran presencia cuando era jesuita y después de obispo. Bueno, de obispo era famoso en Argentina porque nunca iba en carro a visitar a las parroquias, sino que iba siempre en autobús. Es decir, y a veces tenía detalles cuando era obispo auxiliar, ¿verdad? Que si un cura se enfermaba, por ejemplo, porque le operaban de apendicitis, cualquier cosa, él a veces se iba al hospital y dormía en el hospital al lado del enfermo, en un sillón, digamos, como hacen muchos familiares. Sí. La gente tenía un poco esa actitud de mucha cercanía humana, ¿verdad? De siempre. Y yo creo que la vida de Rutilio le impresionó por esa cercanía tan profunda con la gente, ¿verdad? Es decir, porque sí es algo que él siempre vivió eso, ¿verdad? Es decir, el Papa Francisco, digo, Bergoglio, como lo decíamos cuando era jesuita, ¿verdad? Ahora, a partir de mañana, los 4 son ya beatos de la Iglesia. Digamos que este es un paso intermedio, si lo podríamos decir de alguna forma, hasta llegar a la canonización o a ser declarados santos de la Iglesia. Leía también que el ser beato ya significa que su figura puede estar en los altares, no solo de la Iglesia del Salvador, sino en el mundo. Ya puede haber esas estampas para que la gente pueda pedir que intercedan ante Dios para un milagro. Y si se concede el milagro, pues pasa a la siguiente, donde ya se va a la canonización. ¿Es así el procedimiento? Sí. Mira, hasta el siglo XVI, creo, no había beatos. Todos pasaban directamente se canonizaba, es decir, se les declaraba santos. Yo creo que a partir del siglo XVI, que ya es un siglo donde hay un proceso cultural fuerte, se decide tener como un proceso un poquito más de investigación, etcétera, y decir, bueno, pues hay algunos que llegan a beatos, sobre todo cuando el culto es local en un solo lugar, ¿verdad? Se puede tener también otros lugares, pero fundamentalmente es como una fiesta local. Y cuando ya se ve que es un ejemplo universal, entonces se les pasa a santos. Un poco la idea en el siglo XVI, ¿verdad? Y bueno, pues la Iglesia mantiene ese proceso que ayuda a una mayor investigación sobre la vida de la persona y a proponerlo con más claridad como ejemplo universal. Aunque yo creo que algunos ya eran ejemplo universal desde, por ejemplo, Romero, ¿verdad? Era antes, ya era considerado por la gente. Sí, ya era considerado. Incluso las Naciones Unidas había declarado el día de su muerte, el 24 de marzo, como el Día del Derecho de las Víctimas a la Verdad. Es decir, que ya había un reconocimiento muy universal. Pero bueno, la Iglesia tiene sus procesos y yo creo que está muy bien que tengan esos procesos. Pero sí, es que el camino es así, es como un paso hacia la canonización. Pero definitivamente se puede celebrar en todas partes del mundo su ejemplaridad y su santidad, digamos, ¿verdad? Aunque le llamemos beato, pero todos sabemos que eso equivale a ser santo, ¿verdad? Es decir, en la palabra normal del lenguaje nuestro, aunque después hay un proceso de canonización que se llama, que ya es presentarlo como modelo universal, no solo como modelo local, ¿verdad? Que sería un poco la idea entre beato y santo. Ahora, no hay un plazo de una persona que se ha declarado beato para decir, tiene
5 años para No, ver lo del milagro. no hay plazo, O sea, no hay plazo, no hay ni ¿verdad? ni un plazo y tampoco, digamos, de los cuatro tiene que comprobar, podría ser que no. O sea, Sí. es así, hasta el momento en que se da y se comprueba, se pasa a la siguiente etapa, Sí. por decirlo de alguna Sí, forma. sí, sí, así es. Y a veces ha habido casos, nosotros por ejemplo en la Compañía de Jesús tenemos algunas que ahora han sido declarados santos, pero que estuvieron casi 200 años siendo beatos. ¡Wow! Que, digo, pues se les hace beatos, después por las razones que sea, se pierde un poquito, bueno, no tanto el recuerdo, porque se sabe el recuerdo, pero la devoción, digamos. Entonces, cuando no hay devoción o no hay mucha devoción, pues se queda muy privada la devoción y entonces no hay procesos de búsqueda, etcétera. Hay un momento que en una recuperación histórica se ve, esta era una gran persona, hizo esto y esto. Y entonces surge de nuevo la devoción y entonces sale, ¿verdad? Hay uno, Pedro Fabro, por ejemplo, que es un cofundador con San Ignacio de la Compañía de Jesús. Creo que fue declarado beato en el siglo XIX y pues prácticamente hasta el siglo XXI fue declarado santo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué razón? Bueno, pues yo creo que cuando ha habido aniversarios de 500 años del nacimiento de San Ignacio, de San Francisco Javier, de los que ya eran santos, decían, ¿y este beato que quedó ahí? ¿Qué pasa? Y era compañero de ellos y amigo de ellos, y entonces empieza a recuperarse el recuerdo de la vida de ellos y entonces se empieza pues a abundar más el culto, ¿verdad? Y el recuerdo y encomendarse la gente a él, hay un milagro y entonces bueno, pasa a santo, ¿verdad? Pero sí, sí. Ahora, no se trata, digamos, estos procesos de beatificación, de canonización, cuando es por martirio, de condenar a los asesinos, sino del reconocimiento del martirio en sí, lo que busca la Iglesia. Sí, sí, sí. Eso es real, sí, sí. Claro, siempre se dice que los mártires son mártires por odio a la fe o a las obras de la fe, ¿verdad? Pero no se trata de condenar al revés. Digo, hay un caso famoso en Italia de Santa María Goretti, una niña que un intento de violación, ella se resistió, una niña muy cristiana, muy de iglesia, etcétera. Creo que tenía 14 o 15 años, no me acuerdo la edad exacta, pero hay un intento de violación y la mata el violador, ¿va? Y huye, no la llegó a violar. Y entonces la Iglesia la declara mártir por la defensa de esa virtud de la dignidad de la mujer, que no consiente en que se la use como una cosa, ¿verdad? Es decir, y la defensa de su virginidad es el modo tradicional de decirlo, pero realmente es una defensa de la dignidad de la persona, ¿verdad? Y una defensa de la dignidad desde su creencia de fe, ¿verdad? Y desde su participación en la fe cristiana. Entonces la Iglesia la declara mártir, primero beata, y en la canonización el violador, que también era joven, un poco mayor que ella, pero joven, y que fue condenado a la cárcel, ya había salido de la cárcel y participó en la canonización, estuvo presente en la canonización de Santa María Goretti. Es decir, y nadie dijo, hey, que tú eres el asesino, vete fuera, sino, pues, qué difícil. Él estuvo allí, ¿verdad? Es decir, y estuvo además, bueno, pues evidentemente hubo un proceso también de arrepentimiento. Claro. Y bueno, ese es el ideal también de la Iglesia, que todo aquel que ha cometido, por duro que sea un crimen, pues, digo, que realmente hay un proceso de reconciliación, ¿verdad? Hay un proceso también siempre la reconciliación implica el reconocimiento del hecho, ¿verdad? Como un hecho no bueno de parte del que lo causó, ¿verdad? Es decir, porque si alguien dice, no, yo hice el bien en matar a no hay manera, uno puede decir, yo le perdono, pero reconciliación, pues digo, no puedo reconciliación con el crimen, ¿verdad? Es decir, si la persona defiende al crimen, yo puedo decir, yo le perdono a él, e incluso rezo para que Dios le cambie la cabecita, ¿verdad? Pero decir tener razón no le puedo decir, ¿verdad?
Pero si dicen, mire, realmente hice algo malo, es decir, estoy arrepentido, pues muy bien, somos hermanos. ¿No? Ahora, esto independientemente a la investigación que se pueda realizar de una acción penal, por ejemplo, en el país que han ahora que prescribió lo del periodo para hacer investigación o llevar ante la justicia pues, a personas vinculadas, por ejemplo, lo de los jesuitas, que ahora están reviendo el proceso, y otros. Esto es independiente, ahí ya no es la iglesia, sino que ya son las leyes civiles de los países individuales, ¿verdad? Y siempre el Papa siempre ha dicho que, bueno, la reconciliación y el perdón cristiano no es enemigo de la justicia, ¿verdad? Es decir, que la justicia es un deber ciudadano también reconocido por la Iglesia Católica y que debe darse por el bien de la propia sociedad, ¿verdad? Es decir, que haya justicia. Pero sí siempre la Iglesia ha sido partidaria de que la justicia no sea venganza, digamos, ¿verdad? Para mí el caso ejemplar, ¿verdad? Si queremos, el de Juan Pablo II, que Ali Akka, ¿verdad? Es decir, le pega un tiro, casi lo mata, ¿verdad? Intentó matarlo, fue condenado, preso, condenado a cárcel, el Papa lo fue a visitar, ¿verdad? Es decir, cuando se dieron las circunstancias posibles, y después, posteriormente, el Papa pidió la conmutación de la pena, es decir, que se le redujera la pena, ¿verdad? Y efectivamente se le redujo la pena y salió, ¿verdad? Es decir, bueno, yo creo que esa es un poco la actitud cristiana, no queremos venganza, pero sí sabemos que la justicia es indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad. Muy bien. Padre, gracias por acompañarnos esta noche. No, encantado de estar con ustedes. Y gracias a usted y a la gente que tiene tanto cariño, a Rutilio, Romero, a Nelson, Manuel, Cosme, a todos estos mártires de la Iglesia. Gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen. Le invitamos a que pueda estar viendo la beatificación a través de las diferentes plataformas destinadas para ello y su cita con nosotros el próximo lunes.